El próximo mes, el 9 de febrero, en realidad en muy pocas semanas se va a desarrollar las elecciones presidenciales en Ecuador. Realmente es un absurdo. Un mes de campaña, 16 candidatos presidenciales, lógicamente 16 candidatos a vicepresidente. Es muy difícil que los periodistas puedan entrevistar a los candidatos. Son 32 personas en 30 días. Hay que hacer alrededor de una entrevista diaria cuando el candidato tiene que recorrer el país. Yo conozco Ecuador, si bien es un país territorialmente pequeño, está muy subdividido, muchas provincias, muchos cantones, muchos municipios, y realmente hay muchas irregularidades. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa tendría que haber pedido licencia y asumir la vicepresidente que eligieron la mayoría de los ecuatorianos, Verónica Abad, que él no la reconoce como tal y nombró por decreto a otra señora como vicepresidente, pero al margen de esto no pidió licencia en el cargo, corre con muchísima ventaja con respecto a los otros candidatos. El día domingo fue el debate presidencial y hoy tenemos en comunicación a uno de los candidatos a presidente, el ex diputado, el ex prefecto de la provincia del Guayas, el periodista Jimmy Jairala. Jimmy, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, estoy a la orden y muy atento a las consultas. Realmente un absurdo, tan pocos días de campaña para tantos candidatos, el ciudadano, incluso hasta los periodistas, es muy difícil saber las propuestas o recordarse de memoria a los binomios. Bueno, en realidad es muy poco tiempo. Incluso el propio debate fue una demostración de que la estructura de esa confrontación de ideas, como debía ser, se convirtió en más o menos en un show, en una cosa así, donde lo que quedó de recuerdo, por decirlo de alguna manera, fue por ahí un par de frases descolocadas, como, porque no las quiero ni repetir, Disculpa, pero igual también es muy difícil prestar atención a un debate de 3 horas. O sea, la mente no retiene, digamos, tanta información en tan poco tiempo. A veces hay propuestas programáticas que hay que desarrollarla en 90 segundos, en minuto y medio. Realmente otro absurdo, un debate con tantos candidatos y con tantas temáticas. ¿sabes qué pasa, Juan? Que debió haber sido dividido en tres, porque ya tres debates o en tres o en cuatro, pero debió haber sido un poquito, un poquito menos forzado, ¿no? Más dinámico. Esa fue una carrera realmente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay un comité que organiza un debate donde no hay un periodista de televisión que oriente cuál debe ser la estructura, entonces es diferente. Muy académico tenía que ser el debate, sí, pero también en función de lo que se iba a proyectar en televisión. Y por eso es que la gente de esas 3 horas de debate estuvo atenta posiblemente al primer bloque, donde felizmente estuve yo. Pero el segundo bloque ya el nivel de sintonía bajó notablemente, porque se puede aguantar 3 horas de debate de 16 candidatos con un formato que prácticamente era una camisa de fuerza, ¿no? Sin embargo, dentro de todo este análisis, yo estoy muy contento porque yo sí fui a sembrar ideas, yo sí dejé claros algunos de los ejes de mi campaña. Nos puede decir brevemente, porque sinceramente yo no escuché todo el debate y seguramente la mayoría de los ecuatorianos tampoco. ¿Cuáles son sus ideas fuertes? Se los puede sintetizar. A ver, yo soy el único candidato que ha dicho dónde está la plata, porque siempre ha sido la campaña en el Ecuador una especie de rifa, de concurso, ¿no? Yo te ofrezco, busca quien te dé una cosa así, y estamos parados sobre el dinero. Hay 40.000 millones de dólares de reserva entre petróleo y gas que deben ser explotados incluso para el tránsito necesario hacia la energía alternativa. Para pasar a la energía alternativa hace falta dinero, si no, no es sostenible ni sustentable. Y tenemos la plata debajo de la tierra. Nadie lo dice, tienen miedo a que los ecologistas los miren mal. Pero si hoy hasta los ambientalistas están de acuerdo en que es un proceso que demorará 10 años, ¿por qué no explotamos? Debemos hacerlo, explotar el recurso que tenemos debajo de nuestros pies con la participación de capitales también
privados, nacionales e internacionales. La plata para financiar todo y para no depender de los empréstitos del Fondo Monetario Internacional, allí está. Concesionar determinados servicios, como por ejemplo la energía eléctrica a través de las hidroeléctricas nuevas. ¿Por qué no concesionarlas? Ese sistema significa construye, opera y devuelve 20 años, 25 años. No se hace eso aquí, pero hay que hacerlo. Y para hacer eso no se necesita reformar ninguna ley. Militarizar la frontera, que lo dije yo, nadie habla de eso porque es un tema políticamente peligroso. Incorrecto. Sí. Lógico, no sé si usted sabe, Juan, que en la frontera con Colombia hay 250.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. ¿Por dónde cree usted que ingresa toda la coca de Colombia, la que no sale desde Colombia hacia Europa o Estados Unidos? Por Ecuador, sí. Es Ecuador, porque no está militarizada la frontera. Por eso somos hace años el país de tránsito más importante del mundo. Por ahí ingresa. Disculpe, y hace tiempo los ecuatorianos cerraron los conflictos fronterizos con el Perú luego de los acuerdos de Brasilia del 98. O sea, tranquilamente se podría hacer lo mismo con el vecino del norte. Claro, pero el problema más grave es con Colombia. Porque mire, si la droga no entra, la droga no se lava. Perdón, no se vende. Y si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. En el momento en que militaricemos la frontera y los puertos, estamos cerrándole la llave, asfixiando la economía del narcotráfico. Básicamente el puerto de Guayaquil, ¿verdad? Bueno, sale por Guayaquil, sale por Puerto Bolívar, sale por Manta, por Esmeraldas, por diferentes puertos, pero no solamente por puertos públicos, digamos, también por puertos privados, que hay que militarizarlos, porque el 85% de la droga que sale de Ecuador y del mundo sale por vía marítima. Aquí tenemos que entender que mientras no cerremos esa cascada que tenemos en el norte, podemos poner 100.000 policías y 100.000 militares en la calle y las cosas no van a cambiar, porque los índices de violencia acá en el Ecuador han bajado de manera mínima. No Y tengo ese mínimo miedo que ha de bajado. esto porque recordemos que Fernando Villavicencio denunció al narcotráfico y lamentablemente fue asesinado. A ver, el tema del narcotráfico es muy sensible porque acá hay una economía paralela. Y esa economía paralela es la economía del narcotráfico. Y hay otra economía paralela adicional que no es la de los grandes narcotraficantes, que es hoy el secuestro express, las extorsiones, las vacunas. Pues, ese no es el negocio grande de los narcotraficantes. Ese negocio se opera desde las cárceles, porque en las cárceles, curiosamente, cuando hay redadas, lo que se, lo que se, lo que se retira de las cárceles es en mayor número celulares. ¿Qué quiere decir eso? Un Que como arrebato, sí. en otras partes del mundo operan desde adentro de las cárceles y de dentro de las cárceles dirigen ese tipo de negocios. Es otro negocio. Me explico, es una especie de negocio secundario del gran tema del narcotráfico. Y lo que hay que hacer ahí es formar una policía de élite, una policía penitenciaria, sacar a los guías penitenciarios hoy que lamentablemente son ¿Y quién rehenes de los PPL. daría las instrucciones militares? ¿Piensa que tendría que venir una fuerza de seguridad, fuerza armada extranjera para instruir al personal ecuatoriano? A ver, Sí. las fuerzas militares deben estar, desde mi punto de vista, eh, en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, porque ese es el lugar donde hoy son necesarias. ¿Cuántos De nuevo, efectivos se necesita para militarizar o por lo menos dar a ver, mejor custodia a mire, la en frontera? Ecuador hay 57.000 militares, suficientes para militarizar las fronteras los puertos y fortalecer con capacidad logística, que hay que proporcionarla, el espacio aéreo y el cuidado del mar territorial. Y hay 59.000 policías, es decir, sí hay elementos suficientes para este país, pero no hay que distraerlos de sus funciones, porque además los militares sí pueden seguir haciendo, como lo hacían antes, sin necesidad de estado de excepción, lo que se llama CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos, que lo tienen que seguir haciendo. Nadie le va a hablar de esto, porque es un tema que a mucha gente no le conviene Disculpe, y sin seguramente. generalizar, a veces se habla en todos los países de la corrupción militar.
la corrupción policial, en este caso, cómo se puede limpiar las fuerzas de los malos elementos. A ver, hay excepciones, por supuesto Claro, que las hay y sí, hay malos elementos, pero el problema es que se da justamente por la contaminación de la droga en el Ecuador. Por eso es que no solamente militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, periodistas. todo, Así es. todo, hay una especie de cooptación. Y por eso mire, es como un cáncer, pero lo estamos dejando crecer y sigue creciendo. Y es un tumor que se volvió maligno y hay que extirparlo, porque si no lo extirpamos es la muerte del Ecuador. Y lamentablemente el ecuatoriano parece que está resignado, por lo menos acostumbrado a que haya algún asesinato, haya algún secuestro, pero esto realmente es anormal. Yo fui a Ecuador hace un par de años y era un país tranquilo. Hoy lamentablemente es un desastre por lo que uno ve por la televisión y mucha gente que está en territorio da esta misma opinión. Otro tema curioso del Ecuador es que es un país dolarizado. ¿Usted piensa que hay que sostener la dolarización o habría que volver a tener una moneda nacional? Ya, si me permite, con Sí, esto concluyo porque tengo una entrevista más sí. Juan. Mire, yo estoy claro que este país debe sostener la dolarización, que hay que seguir haciendo los mayores esfuerzos por mantenerla firme y por eso, por ejemplo, hay que entender que necesitamos la inyección de capitales limpios, nacionales o extranjeros, pero capitales limpios, frescos, para que esa dolarización se siga manteniendo bien. Muchísimas gracias, Jimmy. Muy amable. Gracias, Juan. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.